Hola, buenos días, bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Sean bienvenidos, una vez más nos reunimos para aprender acerca de la palabra de Dios, para aprender a conocer a Dios. Bueno, sean bienvenidos y vamos a dar inicio con oración. Inclinen allá su rostro, inclinen su corazón, los pequeños y los adultos que nos están sintonizando para que vayamos aprendiendo cada vez más del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, Señor y Salvador, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque una vez más tú nos permites reunirnos en tu nombre, para conocer tu santa y bendita palabra, para saber, Señor, de qué forma necesitamos ser limpiados de una manera diaria, Señor, y que tus verdades sean implantadas en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos guíes tú, que seas tú nuestro maestro, el que nos enseñas, el que nos ayudas, y sobre todo el que nos ayudas para vivir la palabra. Ayúdanos y te queremos dar gracias por medio de esta alabanza. Queremos que tú seas el que nos enseñes. Cristo, enséñame a vivir en todos los caminos que tú me permites estar aquí en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la alabanza. Esta alabanza se llama Cristo, enséñame, porque realmente sin Él no sabemos vivir, no sabemos tomar buenas decisiones, no sabemos las verdades que debemos de aplicar a nuestra vida. Y por eso es que como niños el día de hoy le vamos a decir a Cristo que nos enseñe a vivir. Vamos a levantarnos desde nuestro hogar y vamos a comenzar. Porque ahora solamente soy un niño. Porque somos niños, porque somos pequeños, que nos guíe y que nos cuide por sus caminos. Y que Él nos ayude y nos tome de la mano. Enséñame a vivir de tu mano. Hoy solo soy un niño y necesito tu cuidado y que me guíes tú por la senda de tu amor. Volvemos a iniciar. Cristo, enséñame a vivir de tu mano. Hoy solo soy un niño y necesito tu cuidado y que me guíes tú. Que me tomes de la mano en la manera que tú me amaste. Así yo quiero vivir para amarte de la manera que tú me amaste. Así yo quiero vivir para amarte y que mi vida entera sea solo para ti. Jesús, me rindo a ti. Solo quiero vivir para amarte. Vamos a decirle otra vez juntos. Cristo, enséñame a vivir de tu mano. Cristo, enséñame a
necesito tu cuidado y que me guías tú por la senda de tu amor. Cristo, enséñame a vivir de tu mano. Hoy solo soy un niño y necesito tu cuidado y que me guíes tú, que me tomes de la mano de la manera que tú me amaste. Así yo quiero vivir para amarte, Señor, en la manera que tú me amaste. Así yo quiero vivir para amarte. Y que mi vida entera sea solo para ti. Jesús, me rindo a ti. Solo quiero vivir para amarte. En la manera que tú me amaste. Así yo quiero vivir para amarte. En la manera que tú me amaste. Así yo quiero vivir para amarte. En la manera que tú me amaste. Así yo quiero vivir para amarte. Y que mi vida entera sea solo para ti. Jesús, me rindo a ti. Solo quiero vivir para amarte. Y que mi vida entera sea solo para ti. Jesús, me rindo a ti. Solo quiero vivir para amarte. Y que mi vida entera sea solo para ti. Jesús, me rindo a ti. Solo quiero vivir para amarte. Solo quiero vivir para amarte. Solo quiero vivir para amarte. Muy bien, le vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso al Señor desde nuestros hogares, de donde nos encontremos, porque solamente a Él es el único que le podemos decir que nos enseñe a vivir, que nos enseñe a andar en sus caminos, que nos enseñe a andar en sus verdades. Y pues bueno, así como lo declaramos, lo dijimos en esta alabanza, Cristo, enséñame, pues el día de hoy nos va a enseñar acerca de su palabra. Nos va a enseñar acerca de sus verdades. Y pues pónganse cómodos, pónganse listos. Nos vamos a ir sentando. Recuerden ir escuchando la instrucción.
y preparen su palabra, preparen la arma, que la escritura dice que es como una espada, es una arma, que estemos nosotros preparados para que nuestra mente pueda llegar las verdades del Señor. Y pues vamos a abrirlo. Recuerden que estamos viendo la serie de Éxodo y pues llevamos hasta el capítulo 30. Hoy vamos a ver 30 del 17 al 21. Entonces preparen la palabra. Acuérdense que lo estamos viendo por medio de imágenes para que nos estemos acordando como niños qué es lo que vamos a ver. Y pues quiero iniciar con esta parte. Ya listos, cómodos, ya no nos podemos levantar. Esténse bien atentos. Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar con esta parte. Y quiero que ustedes observen esta imagen acerca de una casa, ¿verdad? Una casa como la que tú y yo tenemos. Una casa en la que mamá, papá o adultos están viviendo con nosotros. Pero bueno, sabemos que estas casas se ensucian. Estas casas se desordenan, las desordenamos con todos los integrantes, ¿verdad? Porque hacemos una y otra actividad, como cuando queda desalineada tu cama donde duermes, tu área donde trabajas. Entonces podemos ver que está sucia, desordenada y que necesitamos a diario hacerle una limpieza. ¿Cada cuánto? A diario. Tenemos que hacer una limpieza todos los días. ¿Para qué? Porque si un día dejamos de asearla, de alinearla, de ordenarla, entonces va a generar enfermedades, animales, insectos, en donde tú y yo nos podemos enfermar si no cuidamos. Y pues bueno, al igual que varios lo ensuciamos nuestra casa, nuestra habitación, también los mismos que ensucian necesitan limpiarlos. Y bueno, eso lleva tiempo y hay varias formas en cómo limpiarlos. Pero les pregunto en que ustedes también a diario con varias actividades nos ensuciamos. Porque corremos, saltamos, jugamos, hacemos tarea, andamos de un lado para el otro. Y entonces tú y yo necesitamos limpieza, ¿verdad? Necesitamos bañarnos para que no estemos pues con un olor desagradable. También para que nuestra vestimenta, nuestras vestiduras, pues puedan ser otras limpias y no sucias, ordenadas. Pero yo les pregunto, cuando pasa eso en lo natural y ordenamos, ¿qué satisfacción nos da, verdad? Porque entonces encontraremos la casa ordenada, nuestros cuerpos y nuestras vestimentas limpias. Pero eso es necesario que tú y yo lo hagamos de una manera diaria, de una manera constante. Y pues, ¿qué creen? En lo espiritual, dentro de nosotros, que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestro centro de nuestro ser, también necesita una limpieza. Y pueden decir, maestra, pero ¿cómo me puedo limpiar? ¿Cómo puedo estar yo limpio? Usted me habla que en lo físico puede utilizar a lo mejor jabón, agua, cloro. Pero ¿ustedes sabían que nuestra mente necesita limpiarse? ¿Nuestras emociones necesitan limpiarse? ¿Nuestra propia voluntad necesita limpiarse? ¿Y qué creen? No es dentro de un año, no es cada mes, cada semana. También necesitamos una limpieza diaria. Y pues en lo espiritual no existe un jabón, no existe un agua física, pero sí existe la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el único libro que lo escribió nuestro Dios, el creador de tu vida y de mi vida, el que nos sustenta y el que nos presta este cuerpo. Y Él necesita que se limpien nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Con qué? Con la palabra. Cuando tú escuchas la palabra y entonces dices, de esta forma Dios quiere que viva limpio y ordenado. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver acerca
de la fuente de bronce. La fuente de bronce que estaba ubicada en el tabernáculo, en el patio del tabernáculo que estamos viendo. Pero también el día de hoy el tema se llama limpieza a diario. Limpieza a diario. Y es por eso que vamos a continuar acerca de esta historia. Acompáñenme, vamos a ver. Pues hace 8 días estábamos viendo acerca de cómo el Señor le mandó a hacer un altar a Aarón. Un altar del incienso. Como el incienso eran partículas de un árbol en donde tenía que quemar el sacerdote y subía como un olor fragante y decíamos que eran nuestras oraciones. Tú y yo somos responsables de estar realizando oraciones, pláticas con Dios, confesando nuestros pecados y aceptando su perdón. Pero vamos hoy a ver acerca de otro instrumento muy importante. Y este se encontraba fuera del tabernáculo y el altar de sacrificios. Este era la fuente de bronce. Fuente de bronce. Y así continúa la historia. Bueno, pues ya vamos hasta esta parte en donde va mencionando las instrucciones. El Señor le siguió diciendo a Moisés. El Señor siguió mencionándole a Moisés, ahora, ¿qué es lo que haría? Y le dijo, le vas a decir a Aarón que va a haber una fuente de bronce. Esta fuente de bronce va a estar afuera del tabernáculo, entre el tabernáculo y el altar del sacrificio. Así cuando se reuniera la congregación, los israelitas y los sacerdotes, va a estar realizando esta parte. Entonces le dijo, Aarón, harás de esta forma. Congregados los israelitas y realizarás para el perdón de sus pecados un sacrificio. En este altar del sacrificio realizarán sacrificio de ovejas, pero también realizarán sacrificios de bueyes. Realizarán el sacrificio, pero como realizarán sacrificio para perdón de pecados, se mancharán con la sangre de estos sacrificios. Posteriormente, Aarón, tú irás hasta la fuente de bronce. En esta fuente de bronce llenarás con agua limpia y pura. Esta fuente quedará llena, en donde los sacerdotes, que era Aarón y sus 4 hijos y sus descendientes, tenían que lavarse las manos y los pies, para que de esta manera, una vez hecho el sacrificio para el perdón de los pecados, lavadas las manos y los pies del sacerdote, ellos podían entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y así podían ser perdonados sus pecados y no morir. Hasta esta parte vamos a ver la importancia de la fuente de bronce. Bueno, es muy corta la parte de lo que estamos viendo, del 17 hasta el 21. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? En estas pequeñas líneas nos enseña quién dio la instrucción, no el hombre. La instrucción la dio Dios. Y Dios le dijo a Moisés que hicieran una fuente de bronce. Y posteriormente de haber hecho la fuente de bronce, le dijo que harían un servicio.
los sacerdotes harían un servicio. ¿Qué servicio sería eso? Entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo, en donde iban a tener una comunión, una conversación, una oración con el Señor para perdonar a todo el pueblo que era pecador. Pero ¿cómo tenía que ir? ¿Cómo tenía que ir el sacerdote? O sea, ¿cómo tenemos que ir tú y yo? Aunque eres pequeño, el Señor dice que tú puedes ser un sacerdote. Tú puedes hacer un servicio desde tu casa, pero no podemos hacer el servicio como se nos antoje. O sea, no podemos ayudar como se nos antoje a nosotros. El Señor dice que el servicio tiene que ser con manos limpias y corazones puros. ¿Y qué significa eso de manos limpias? Las manos limpias representan nuestras acciones, que nuestras acciones no deben de ser como a mí se me ocurre, cuando sus mamis les dan una indicación y no es como a ustedes se les ocurre, porque muchas veces a nosotros como niños no nos agrada hacer las indicaciones o las órdenes que nos dan nuestros padres. Pero dice el Señor que lo hagamos con acciones limpias y corazones puros. O sea, con un pensamiento correcto y no decir, ay, otra vez me estás mandando. Por ejemplo, cuando su mami les manda, como están pequeños, pueden limpiar la mesa, ¿verdad? Ese es un servicio que están haciendo en su casa. Limpiar la mesa. Y no decir, otra vez tengo que limpiar la mesa. El Señor dice que vayamos con manos limpias. ¿Qué hago? Limpio la mesa y al contrario, a lo mejor hasta me toca colocar los vasos, los platos y hacerlo con ese servicio, con acciones limpias y con nuestro corazón correctamente. Porque, ¿qué creen? Cuando en ocasiones obedecemos, pero vamos renegando en decir, pues ya te voy a obedecer. Entonces no lo estás haciendo con unas manos limpias ni con corazones limpios, puros, sino lo estás haciendo tu obediencia a medias, a mitad. Y una obediencia a mitad es desobediencia. Es mejor no haberlo hecho, porque eso no le agrada. Otro ejemplo. Ahorita ya nos encontramos en esta semana, ¿verdad? En esta semana ya estamos clases a distancia. Pero tenemos de dos, o agradecer o quejarnos. Y si decimos, ay, es que otra vez la maestra nos dejó bastante trabajo, pues yo ni la voy a realizar. Yo mejor me voy a poner a ver mis caricaturas o mis películas. Al final ni me ve si lo hago o no lo hago. Y pues mi mamá luego termina haciéndome pues la tarea. Entonces, no lo estamos haciendo de esta forma, con manos limpias y corazones puros. Y el Señor le desagrada eso. Porque dice que cuando hagamos el servicio como esos sacerdotes, lo tenemos que hacer de una manera correcta. Y la cita bíblica que está en la palabra de Dios es Salmos 24, 3, 4. Y dice, ¿quién subirá? El salmista pregunta que ¿quién estará en ese lugar tan santo y sagrado? Quien esté en su servicio, en obediencia, limpiados y con corazones puros. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y el puro de corazón, o sea, puro de pensamientos, de sentimientos y en voluntad. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado en engaños, porque el engaño no es del Señor, ¿verdad? Sino es la verdad. Pero vemos que este servicio pues lo estaban haciendo ellos de manera correcta. Y Dios quiere que tu servicio desde tu casa, tus trabajos de la escuela, con tus amigos, sean limpios y con corazones puros. Pero bueno, entonces vemos que esta parte, el Señor, ya habíamos visto en capítulos anteriores, cómo el que había lavado y elegido a ellos era Dios. Quiere decir que a ti y a mí nos lava, nos elige por pecadores y nos lava. Pero, maestra, entonces, ¿por qué dice que se tenían que lavar las manos y los pies para hacer ese servicio? Primeramente, Dios hace
y ya hizo la parte más importante, cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Entonces ahí nos perdonó todos los pecados pasados, todas nuestras acciones malas y desagradables, cuando nos arrepentimos, claro. Y entonces Dios hizo la más grande prueba de amor, la promesa más grande de amor, que nos lavó. Y entonces nosotros ya tenemos una nueva naturaleza, ya somos hijos de Dios y Él nos ha lavado con su sangre, nos ha perdonado de pecados. Pero entonces, ¿por qué dice que se tenían que lavar las manos y los pies los sacerdotes? Ah, porque yo, o sea, tú niño, yo adulta, necesitamos y debemos de tener esta responsabilidad de estarnos lavando. A mí me toca lavarme a diario de las cosas del mundo. Y pueden decir, ¿cómo de qué? Necesitamos lavarnos a diario, porque a diario o vemos películas que deshonran al Señor, como películas de terror, caricaturas o algunas series en donde expresan groserías, en donde deshonran a nuestros padres, pero también sobre todo deshonran a Dios. Entonces es necesario, o tenemos a lo mejor algún tío que no conoce de la palabra, algún familiar, y se expresa de esa forma tan grosera, con un lenguaje y unas acciones no correctas. Y entonces nos estamos ensuciando porque ya vimos, porque ya escuchamos, porque nos estamos ensuciando de todas las cosas que vemos alrededor. Y si tú y yo en la noche no vamos y hacemos un altar en confesar nuestros pecados, Señor, perdóname porque hasta yo dije groserías y también con mi tío estuve y lo ofendí. Y a mis padres dije, pues no los voy a obedecer. Y entonces, todo eso nos estamos ensuciando. Esta casa, este cuerpo, que es la casa del Espíritu Santo donde habita, la estamos ensuciando. Y entonces, eso le desagrada a Dios. Y por eso es que necesitamos limpiarnos a diario. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues están todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿verdad? Entonces dice que ya nos lavó con su sangre preciosa, ya nos perdonó lo pasado, pero algunos dice que no han aceptado este regalo y entonces necesitan lavarse. Lavarse a diario. ¿Cada cuánto? ¿Cada 8 días? ¿Cada vez que nos vemos aquí? No. Es por eso que hay una gran labor con papá y mamá, porque él y ella te tienen que estar instruyendo y llevándote a conocer más de Dios, cómo limpiarte y cómo lavarte. ¿Y cómo es lavarnos a diario? Arrepentirnos, como ya les decía eso. ¿Por qué? Porque escuchamos las cosas del mundo, porque vemos las cosas del mundo. Y pues a veces hasta nosotros nos involucramos y estamos más atendiendo esas indicaciones que las indicaciones agradables de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que arrepentirnos. ¿Y qué es eso de arrepentir, maestra? Pues cuando Dios me hace saber en mi pensamiento que eso que dije, que ofendí, que vi, no es correcto, entonces me duele, porque al Señor le duele que sus hijos pequen, que sus hijos hagan lo incorrecto. Y entonces viene un arrepentimiento, es un dolor como cuando Jesús sintió el dolor de ver toda la humanidad cómo se perdía, cómo se pierde, cómo hace lo malo antes que lo bueno. Y entonces vamos y confesamos. En la noche antes de dormir, nosotros tenemos que estar yendo a nuestro Padre. Él ya lo sabe, claro que lo sabe, porque Él te ve las 24 horas del día. Y dice el salmista que si aunque nos escondiéramos abajo de la cama y nos fuéramos lo más profundo de la mar y lo más alto de la montaña, ahí está el Señor. Él nos ve. Pero entonces, si lo sabe y lo ve, ¿por qué le tenemos que confesar? Porque Él le agrada, el Padre le agrada platicar con sus hijos. Y aunque tú eres pequeño, tú puedes ser o eres un hijo de Dios que necesita
tomar estas acciones a diario, no cada 8 días, no cada mes, no cada vez que vayas a una congregación o una iglesia, no. Tú lo puedes hacer a diario desde tu casa. Y en Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados? De todos. Entonces, por eso es necesario que tú y yo se los confesemos. ¿Y para qué? Porque si tú y yo no se los confesamos, entonces nosotros no podemos estar así, conectados. Porque el Señor es puro, limpio, blanco, verdadero. Y el pecado es sucio, desordenado, negro. Entonces no podemos tener comunión. Él no nos escucha si nosotros no nos arrepentimos. Él nos escuchará cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Y entonces nos acercamos a Dios. ¿De qué forma? Con manos limpias, o sea, manos limpias son acciones limpias, correctas, en obediencia. Corazones puros, mente ya lavada y transformada. ¿Y con qué va a ser eso? Con su palabra. Les dije que ese como jabón espiritual es la palabra de Dios. Y en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios va a venir y acercarnos con nosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Y es por eso que con esto concluimos. Dios dice que jóvenes, niños y adultos, ancianitos, pueden hacer lo que dice Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiaremos? No en lo físico, porque en físico con agua, jabón, shampoo, pero en lo espiritual dice con guardar su palabra. Y guardarla significa hacer la palabra. Si dice no robarás, pues no robo, ¿verdad? Y así me estoy limpiando. Si dice el Señor que ni una sola palabra corrompida salga de tu boca, groserías, malas palabras, entonces así me estoy limpiando, estoy obedeciendo y estoy guardando la palabra de Dios. Y es por eso que hoy reconocemos que el Señor nos quiere ayudar a diario, por medio de su palabra. Y entonces así veremos que nuestra mente, cuando se encuentra de esta forma, cuando en un inicio que no conocemos de Dios, se encuentra así, desordenada, vacía, sucia. Pero cuando viene el Evangelio, la palabra, la leemos, la escuchamos y la hacemos, viene a ser nuestra mente de esta forma, ordenada. Y entonces honramos a Dios Padre y honramos a nuestros padres. Y así podemos ver que el Señor nos quiere que tengamos una limpieza diaria por medio de su palabra. Y que no lo dejemos para dentro de 8 días, ¿cuándo? Pues se vuelve a ensuciar bastante. Vamos a pasar a la parte de la manualidad, sino antes olvidar la cita bíblica. La vamos a repetir 3 veces y dice así, Salmo 119:9. Salmo 119:9, para que la repitan allá. Segunda vez, Salmo 119:9. Salmo 119:9. Y dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. Tres veces. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y nosotros podíamos decir, ¿con qué limpiará el niño su camino, verdad? Porque ustedes son niños. ¿Con qué limpiará el niño su camino? Y el Señor nos da la misma contestación en esta cita bíblica. Dice, con guardar tu palabra. 3 veces, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Y es por eso que el día de hoy vamos a hacer la manualidad
para que se nos quede fija esta enseñanza de limpieza a diario es con la palabra. Si yo no tomo mi palabra diariamente, difícilmente mi mente va a estar limpia, mi corazón, mis emociones no van a estar limpias, van a estar sucios. Y entonces no puedo, nadie de afuera, de familiares, amigos, compañeros, pueden ver que hay algo diferente y especial en cada niño. ¿Por qué? Porque yo dejo que se acumule la basura, la suciedad por toda la semana y hasta los 8 días saco el jabón espiritual. Saco la palabra y digo, ay, pues sí, está bonita y pues dice unas citas bíblicas. Y entonces está todo sucio y todo desordenado aquí. Por eso es que papá y mamá te tienen que estar ayudando de una manera constante y diaria. Ok, vamos a hacerla. ¿Cómo vamos a hacer? Les pedí una cajita de 250 mililitros. Por medio de un adulto hay que ayudarle a abrir esta parte con un cúter para formar un librito, simulando un libro. Ok. Posteriormente, con el foamy color amarillo vamos a hacer una tira. Hay que medirle, hay que ayudarle a los pequeños. Y vamos a forrar esta parte, toda esta parte. ¿Sí? Con el foamy hay que ponerle pegamento y forrar. Siguiente, con el foamy negro que les pedí, el foamy negro que les pedí, nuevamente hay que forrarlo. Vamos a cortar y vamos a forrar hasta que quede de esta manera. Hasta que quede de esta manera, forradito. Simulando un libro, la palabra. Con la hoja amarilla vamos a ponerle Santa Biblia. Y con un segmento de hoja blanca hay que copiar la cita bíblica. Lo pueden hacer en un corazón como se los puse aquí. Así es que cada vez que veamos la manualidad nos vamos a acordar que esta es la palabra de Dios y con ellas va a ser el Señor limpiarnos de los pensamientos, las emociones y la voluntad para que sean limpios y puros como Él es limpio y Él es puro. ¿Sí? Y con esta parte terminamos, no sin antes recordarles que la cita diario es en la casa con el Señor, con su palabra, y que al terminar esta manualidad ustedes tomen la foto, terminada su manualidad, ya memorizada esta cita bíblica, y por favor enviar la foto con la pastora Patti para que estemos en esta parte de estar trabajando con la palabra. Y pues con esto nos despedimos. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por a todos aquellos niños y padres que no se han comprometido conmigo ni con los pastores. Se han comprometido con el Señor. Porque todo lo que están haciendo con sus niños, un día van a ver fruto. Porque no es la palabra de la persona, no es quien da la clase. Es Dios queriendo enseñar a tu hijo y a ti. Y dice el Señor que todo aquel que lo honre, Él lo honrará. Y si tú, padre, te estás comprometiendo con tu hijo y con el Señor, claro que a su tiempo vas a cosechar. Vas a ver frutos buenos que el Señor quiere transformar las mentes de tus hijos para en un futuro ellos puedan accionar de una manera correcta, con esas verdades implantadas en su corazón. Damos gracias a Dios, saludos a todos los pequeños de Milpa Alta y aquí en Morelos, y esperamos que estemos haciendo, que estemos ejecutando todas estas indicaciones. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Tu corazón es santo, tu palabra es santa, Señor. Es por eso que el día de hoy nos hablas en que al tener, Señor, esa lectura diaria de la palabra, esa comunión, Señor, tú nos vas a ir limpiando. Nos limpias, Señor, de malos pensamientos, Señor, de malas palabras, de malas actitudes que tomamos contra nuestro prójimo, como nuestros padres, nuestros hermanos, Señor. Solamente tú tienes, Señor, ese poder para limpiarnos, para transformarnos, Señor, para no seguir siendo los mismos niños, los mismos adultos.
Te pido, bendito Señor, que tú le sigas dando entendimiento a cada padre, a cada pequeñito, Señor, porque tú hablas, tú eres el que habla, Señor, tú eres el que animas, tú eres el que redarguye, Señor, también de pecado, de justicia, Señor, y de juicio. Háblale, Señor, a la vida de cada uno de ellos, y te pido, bendito Señor, así como ellos, tú sabes quiénes te han honrado, Señor, que tú, Señor, eres fiel para honrarlos también. Te pido que los ayudes y los sigas llevando por tus caminos de verdad y de agua limpia, Señor. Y que tu palabra, Señor, se siga creciendo en cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor. Guárdanos de todo peligro, Señor, de toda esta pandemia, Señor. Y que se haga tu voluntad y no la nuestra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos, pequeños. Espero verlos pronto. Dios los bendiga. Hasta dentro de 8 días.